Dando gracias a Dios, vamos a orar. Ya que hemos leído la palabra, vamos a encomendar a nuestro buen Dios que Él sea iluminando nuestras mentes para poder entender su precioso mensaje. El mensaje de justicia, el mensaje de amor. Oremos. Señor y Dios, Rey Celestial, estamos delante de ti. Tú conoces todo de nosotros. No hay detalle, no hay cosa alguna que se te escape. Por ello, Señor, venimos ante ti porque somos débiles. Muchas cosas nos preocupan y no nos dejan estar atentos a la palabra. Muchas cosas nos distraen y no nos dejan recibir la sabiduría de lo alto. Es por eso, Señor, que oramos y rogamos ante ti, para que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos permitas recibir tu palabra en armonía, con deseo y anhelo de aplicarla. Señor, tú todo lo puedes. Señor, tu plan es perfecto. Así que en nosotros está pedirte por el mensaje, pedirte por el entendimiento de las Escrituras y que lo podamos hacer conforme a la inspiración que tú has dejado por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a cada uno de nosotros, al que recibe la palabra, que pueda ser diligente, al que en este caso la va a explicar, que pueda tener las herramientas que tú le has dado para poderlas explicar. Rogamos por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos? El Señor en su misericordia nos permite continuar con esta preciosa carta y avanzar ahora al capítulo 13. Vamos avanzando poco a poco. Este capítulo 13 es una nueva entrada. ¿Y por qué decimos una nueva entrada? Porque hasta el capítulo 12, los protagonistas o los ejes centrales habían sido dos. Uno, el apóstol Pedro, pero también, como segunda instancia, la iglesia de Jerusalén. Hemos podido avanzar en esos primeros 12 capítulos y ver todo lo que le ha sucedido al apóstol Pedro, pero también cómo la iglesia de Jerusalén es protagonista. Entonces, ahora vamos a tener un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Hace una aparición el apóstol Pablo. Ahí dejará de registrarse como Saulo y aparecerá su nombre en griego, Pablo. Que Saulo, su nombre en hebreo, Pablo en griego. Y también hará su intervención la iglesia de Antioquía. Este mensaje lo he titulado Una iglesia organizada, crece y envía. Una iglesia organizada, crece y envía. Y bajo esta pequeña introducción, enfocándonos en que ahora vamos a hablar de la iglesia de Antioquía, que vamos a hablar de los viajes misioneros del apóstol Pablo, de Saulo, vamos a desarrollar este mensaje en 3 puntos básicos. Vamos a comenzar con el primero, que lo he titulado, ese primer punto, la organización y el crecimiento de la iglesia en Antioquía. La organización y el crecimiento en Antioquía. Esto lo podemos ver en los primeros 3 versículos del pasaje que ya hemos leído. En esos 3 primeros versículos
nosotros podemos ver organización, crecimiento de una iglesia. ¿Cuál? La iglesia de Antioquía. Miremos rápidamente esos 3 versículos una vez más para tenerlos muy presentes y que sea el Señor dándonos entendimiento. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué tenemos que mencionar sobre este primer punto? Es que los planes del Señor son perfectos. ¿Por qué? Porque en los primeros 12 capítulos vemos el desarrollo de la iglesia en Jerusalén. Ahora, lo que ocurrió con la iglesia en Jerusalén es que empieza a ser perseguida. Y a raíz de eso empieza a haber una transición para que la iglesia de Antioquía tome relevancia. ¿De dónde sale esto? De lo que estoy mencionando, sale de las propias Escrituras. Verifiquémoslo en Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 21. Hechos 11, 19 al 21. Miremos cómo esta iglesia en Antioquía toma relevancia, se empieza a organizar y por supuesto eso trae crecimiento para la iglesia. Hechos 11, 19 al 21 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿recuerdan lo que sucedió con Esteban? Bueno, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué ocurrió? Planes soberanos de Dios. Hay persecución en Jerusalén, debe haber entonces esparcimiento, y en medio de todo eso se dirigen allí a diferentes regiones y específicamente llegan a Antioquía. ¿Y allí qué pasa? Muchos, un gran número, se convierte al Señor. En medio de todo eso, esta iglesia recibe el evangelio, se organiza y empieza su desarrollo y su crecimiento. ¿Cómo se está organizando? Vemos allí que sus ancianos están obedeciendo los mandatos del Señor. En medio de todo este crecimiento, estamos viendo allí una pluralidad de ancianos. Miren qué interesante para cada uno de los que estamos hoy acá presentes, observar los planes maravillosos del Señor y meditar en la pluralidad de ancianos. Miremos en particular algunos de ellos o los que aparecen allí. El primero, registrado en ese versículo 1, ¿no? Nos dice Bernabé. ¿Quién era Bernabé? La Biblia lo registra allí en el libro de Hechos, precisamente en los versículos 36 y 37 del capítulo 4. Hechos 4, 36 y 37. Nos está registrando a Bernabé. Dice ahí Hechos 4, 36, 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí nos aparece registrado en el libro de Hechos a Bernabé y nos describe precisamente su origen, de dónde es Bernabé.
y sus características como hijo de Dios, una persona dispuesta, una persona comprometida y una persona que trabajaba en comunidad. Estamos viendo eso de Bernabé. Sigamos avanzando con los nombres. Simón, el que se llamaba Níger. Esta palabra Níger quiere decir negro. Eso es lo que quiere decir Níger, negro. Se refiere a su ascendencia étnica, ¿sí? Y esa ascendencia era de la región norte de África. También aparece Lucio de Cirene. Y, aunque no se dan muchos detalles de él, también, al decirnos que es de Cirene, nos está reseñando que es del norte de África. O sea que ahí tenemos dos personajes del norte de África. También aparece allí otro, Manaén. Manaén se nos está hablando de la cercanía con Herodes Antipas. Y esto nos está reseñando de que este personaje tenía una buena posición social, precisamente por su cercanía con Herodes. Estamos viendo diferentes personajes con diferentes características y procedencias. Y finalizamos con Saulo, que es Pablo. ¿Qué estamos viendo de esos nombres? Estamos viendo que son pluriculturales. Estamos viendo la soberanía de Dios. Estos no pertenecen a Jerusalén. Aquí estamos viendo la integración de la iglesia. Estamos viendo cómo la iglesia ahora se reúne de diferentes regiones. Es algo muy, pero muy interesante. Y vemos la puesta en marcha de los dones y cómo esos ancianos organizados, trabajando en pos de Cristo, la iglesia puede crecer y puede enviar. El versículo 2 dice que estaban ministrando estos al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que quiere decir que estaban en el culto de adoración al Señor. Y en ese momento de culto de adoración al Señor, el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien les dice que les aparten a Bernabé y a Saulo para que extiendan el Evangelio. Aquí podemos observar que es el Señor quien llama, pero también el papel de la iglesia al reconocer ese llamado y esos dones de estos hombres que el Señor había dotado. Porque es el Señor quien dota, porque es el Señor quien da los dones, quien regala los dones a sus hijos. La iglesia los reconoce, pero ¿quién es el que envía? Dios. El Todopoderoso, el Señor, el Espíritu Santo. Así que nos dice allí también la palabra en el versículo 3, que habiendo ayunado y orado le impusieron las manos y lo despidieron. Recordemos, estaban ministrando estos al Señor. Tengamos presente que están en una oración ferviente y en medio de esa oración ferviente están practicando allí el ayuno. Fijémonos que cuando hay como tal una congregación dispuesta en oración fervientemente, ese mover hace que aún las personas congregadas dejen atrás el tema de los alimentos, se abstengan de alimentos. ¿Por qué? Porque están dedicados a la oración, están dedicados a tener presente la guía del Señor. Ahora, miremos que estos dos hombres que son escogidos por Dios para extender el Evangelio, que son Bernabé y Saulo, eran pilares allí de la iglesia de Antioquía.
¿Qué podrían decir los demás? Señor, ¿tú por qué vas a enviar a Bernabé y a Saulo? Si son hombres dotados, son hombres con entendimiento, ¿qué va a pasar con la iglesia acá? No, Señor, no permitas ello. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia obedece porque sabe que Dios está al frente. Y como Dios ha levantado a Bernabé, ha levantado a Saulo y a todos estos tres personajes que mencionamos anteriormente, Dios también lo seguirá haciendo con esa iglesia en Antioquía. Los registros históricos así nos lo dicen. Porque esta iglesia tuvo gran relevancia hasta el siglo IV después de Cristo. Es decir, para todos los que estamos acá, para los que estamos en el trabajo de organización y ancianos, aquí nosotros solamente debemos depender de Dios. Que Dios nos utilice es un gran privilegio, pero la obra de Dios, esto no se sostiene por un hombre o unos hombres, nada de eso. Esto es obra de Dios. Los hombres pasamos, somos temporales. Hoy estamos, mañana no sabemos, pero la obra de Dios o la palabra de Dios permanece para siempre. Así que también esta primera parte, donde estamos hablando de la organización de la iglesia, tenemos que resaltar la unidad y el crecimiento. Hemos visto que una iglesia local necesita pluralidad de ancianos. Hemos registrado las características de los que aparecen allí, pero también la iglesia local debe tener unidad y crecimiento. Si no hay unidad, no hay crecimiento. Recordemos lo que nos dice Efesios, capítulo 4, versículos 15 y 16. Efesios, capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa unidad y crecimiento es lo que se veía en la iglesia en Antioquía. Cuando hay unidad, se está trabajando en una organización y eso permite el crecimiento. La participación activa de todos los miembros de la iglesia local. Porque todos los miembros tienen dones dados por Dios. Es una participación activa. No es solo de unos pocos. Es una participación activa. Así que es necesario que nosotros podamos meditar en esa unidad y en ese crecimiento para poder avanzar, para seguir desarrollando la tarea que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que lamentablemente por el desconocimiento de las Escrituras, muchas iglesias lo que hacen es levantar sus propios reinos, porque no hay pluralidad de ancianos. Viven para ellos mismos y no dan gloria al Señor. Cuando tú observas este pasaje, te das cuenta de la necesidad y lo que Dios ha dejado, pluralidad de ancianos. Venimos de iglesias donde solamente hay un pastor o pastores secundarios que pierden relevancia, pero estamos hablando de una pluralidad. Cada uno con responsabilidades ante el Señor. Y estamos viendo esa necesidad de unidad y crecimiento. Esto nos recuerda la necesidad de volver a las Escrituras. Esto nos recuerda también
de poder observar el desarrollo de la iglesia en Latinoamérica, que es un desarrollo muy alejado de las Escrituras, no solamente de Colombia, sino del continente. ¿Qué pasa? No es que no nos enseñaron eso, no, es que no estudiamos las Escrituras, no lo hacemos en amor y en obediencia, y permitimos que las cosas del mundo permeen la iglesia. El Señor tenga misericordia y nos permita perseverar. Pasemos ahora al segundo punto. Este segundo punto le he puesto la resistencia y la manipulación de las fuerzas espirituales. La resistencia y la manipulación de las fuerzas espirituales. Y estaremos concentrados del versículo 4 hasta el versículo 11. ¿Qué vamos a ver en ese bloque? La resistencia y también la manipulación de las fuerzas espirituales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una iglesia, tenemos unos ancianos. ¿Qué ocurre? El Espíritu Santo dice que deben ir 2 personas a viaje misionero. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? Pues los envía, eso es lo que hace. Por eso mira lo que dice el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién envía? Es el Señor, es el Espíritu Santo. ¿Quién da ese reconocimiento? La iglesia. ¿Cómo lo vemos? En el versículo anterior, que le impusieron las manos. Los están enviando oficialmente. Eso es algo muy importante. Son personas sujetas. Los envían oficialmente. No es que uno dice, yo me voy, yo quiero hacer esto, yo me voy a las naciones. No. Vemos que lo envían oficialmente. Y se nos dice que en toda esa travesía, ahí mencionan que van a la isla de Chipre. Ese es su destino, esa isla de Chipre. El versículo 5 nos tiene algo particular. Nos dice que en primera instancia ellos van a las sinagogas de los judíos. ¿Y por qué ellos van a la sinagoga de los judíos? Bueno, la misma escritura nos dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Por qué ellos van en primera instancia a los judíos, sabiendo de que tanto Pablo como Bernabé son llamados a los gentiles? Bueno, mira lo que dice Pablo en Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí está la esperanza de salvación. Aún para los judíos, por supuesto también para los gentiles. Por ello, el apóstol Pablo hace una referencia en la carta a los romanos de poder llevar la palabra también a sus connacionales, a sus hermanos en sangre. Y ese versículo 5 también nos representa o nos dice que ellos no iban solos, tenían un ayudante cuyo nombre es Juan Marcos. ¿Sí? Ya hemos hablado un poco de este Juan Marcos, para que lo tengamos presente. Es Marcos el que escribió el evangelio que lleva por nombre Marcos. Ahora, miren qué interesante cómo el Espíritu Santo, y lo narra Lucas, el escritor, deja esa información. Porque es que Juan es un ayudante. Los que están comisionados, los que están autorizados son Bernabé y Saulo o Pablo, no Juan. Juan es el ayudante. Por eso no se registra en los primeros versículos, aparece ya en el versículo número 5. Esto también es muy importante. Uno dice, oiga, ¿y por qué no cuando dijeron que iban a salir, por qué no nombraron a Juan Marcos? Bueno, porque la comisión es dada solamente allí a estos 2 personajes.
Y siempre que se comparte el Evangelio, siempre va a haber resistencia, siempre va a haber oposición, siempre. Si aún entre los creyentes lo hay, porque, como decíamos anteriormente, necesitamos orar porque fácilmente nos distraemos. Necesitamos orar porque fácilmente nuestra mente está en otro lado. ¿Qué será con las personas nuevas? ¿Qué será? Y esto lo vamos a ver a partir del versículo 6, donde hay resistencia y donde hay manipulación de las fuerzas oscuras para que aquel que tiene ese deseo, ese anhelo de escuchar el Evangelio, tenga tropiezos. ¿Sí? Muchos tropiezos hay. Y vuelvo y reitero, en el creyente sí los hay, porque a veces no llega a la hora que es del culto, a veces está preocupado, una cosa, lo otro. Imaginémonos todo lo que acontece, pero tú ya estás aprendiendo cuáles son las artimañas del mundo espiritual. ¿Te sonó el teléfono? Bueno, ahí está todo eso. Es que no hay que darle ventaja al mundo espiritual. Nosotros nos creemos muy sabios, pero en nuestra propia opinión. Mira lo que nos menciona las características de este falso profeta, que las tenemos en el versículo 6. Ellos van haciendo su travesía y dice ahí el pasaje que hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Nos entrega buenas herramientas de este personaje, de Bar Jesús. Ahora, hijo de Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús. Qué nombre, ¿no? Para un falso profeta. Pero uno va a entender cómo el Espíritu Santo deja todo tan organizado. Porque uno en primera instancia dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué aparece un Bar Jesús, hijo de Jesús? ¿Pero por qué? Eso es un falso. Bueno, un momento, todavía no hemos llegado allí. ¿Qué estamos viendo de este cierto mago? Que es falso profeta, que es judío. Y entonces uno dice, ¿qué pasó allí? Este es un judío que estaba entrenado en la ley de Dios, o sea que él, ¿será que pasó por encima todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento de los falsos profetas? Ahora, vale la pena reseñar que tanto el Nuevo como el Antiguo reseñan los falsos profetas. Esto no es nada nuevo. Uno dice, no, es en el Nuevo donde está, no, en el Antiguo. Miremos un momento lo que nos dice Jeremías 14, 16. Jeremías 14, 16. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Un texto bastante diciente con respecto a los falsos profetas. Si tú más o menos tienes la historia de lo que ocurre allí en el Antiguo Testamento, esos profetas no profetizaban de parte de Dios y pensaban que todo estaba bien, que no iba a pasar nada con la región, que no iba a pasar nada con Jerusalén. Nada de eso iba a pasar. Pero el Señor es muy claro y dice, yo no los envié, yo no les hablé. Ellos están hablando de la vanidad y engaño de su corazón. Y van a terminar mal.
Y los que escuchan van a ver qué es lo que va a pasar. Porque no se entrenaban realmente en la ley de Dios. Ahora, aquí estamos en Jeremías. Ya ha pasado mucho tiempo, pero vuelvo y reitero, los falsos profetas estaban desde mucho antes, ¿sí? Muchísimo antes. Y la Biblia así lo registra. Así que este Bar Jesús, judío, posiblemente entrenado con conocimiento de las leyes de Dios, se estaba haciendo pasar por uno que no era. ¿Engañando a quién? Al procónsul. Bueno, ¿quién era el procónsul? Sergio Paulo. Dice la Escritura que era un varón prudente, que deseaba oír la palabra de Dios. Miren, otro punto bien interesante. Este procónsul, por supuesto, tenía unos pergaminos por su posición social. No era cualquier persona, no. Su afinidad con Roma era evidente. Era una persona con buena posición social. Y este personaje deseaba escuchar la palabra de Dios. Ahora, tenía como apoyo allí a Bar Jesús, que él se asentaba en las leyes judías. Pero ahora estaba dispuesto a escuchar a Bernabé y a Pablo. Miren, por eso de pronto el registro nos dice que era un varón prudente, que quiere decir que era una persona inteligente, que deseaba oír esa palabra de Dios, a pesar de tener como empleado a Bar Jesús. La historia para él no había terminado, y por eso se le reseña como un varón prudente. Ahora, ¿quién inquieta a este procónsul? ¿Quién es el que está allí inquietando para que tenga deseo de escuchar la palabra de Dios, sabiendo que para el hombre natural sus oídos están cerrados? El hombre natural no ve, no entiende, no escucha, no comprende, tergiversa la palabra de Dios. Lo que estamos viendo allí es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. El poder de Dios poniendo e inquietando el corazón de este personaje procónsul para desear escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Y vuelvo y reitero haciendo un énfasis, deseaba escuchar la palabra de Dios. Eso es algo que todo creyente debe desear, que se expongan las Escrituras y que podamos ser alimentados de la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo allí entonces este mago? Pues lo que estaba haciendo es entorpeciendo la labor de Bernabé y de Pablo para que realmente el procónsul escuchara y se afirmara en las cosas de Dios. Ahora, en este caso el mago pues tenía temor de quedar desempleado. Humanamente ese era el temor, pero el mago no tenía temor de Dios. Él solamente estaba pensando en lo pasajero. Él quería seguir manipulando y seguir entregando información y consejo a este procónsul. Solamente le interesaba lo de él y nada más. Y es precisamente en ese momento, vamos ahí en el versículo 8, y en adelante, donde se nos dice cómo Pablo enfrentó precisamente a este mago. ¿Cómo lo enfrentó? Ahora, tú empiezas a ver un paralelo registrado aquí Pablo y también lo que le ocurrió a Pedro anteriormente. ¿Te acuerdas que también Pedro tuvo que resistir a un tipo de esas características, a un falso, a un mago?
Y a Pablo también le tocó. Pero aquí hay elementos muy importantes que vale la pena reseñar. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo. A partir de allí, vamos a ver que la Escritura identifica a Pablo ya con su nombre griego, ya no va a hacer referencia a Saulo. Es a partir de Hechos, capítulo 13, versículo 9. Son datos estadísticos, datos interesantes. Y nos dice algo más, que estaba lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Y el versículo 10 nos dice que lo describe como hijo del diablo a Bar Jesús. Ahora, mira, Bar Jesús traduce hijo de Jesús. Pero ahora Pablo le da su verdadera identidad. Por eso decía anteriormente que cuando uno lee Bar Jesús al principio uno dice, bueno, esto significa hijo de Jesús, como que no es un nombre adecuado para un falso maestro. Pero mira que más adelante ya está con claridad cuál es la identidad de este personaje. Es hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y estas mismas palabras las refirió nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:44. Juan 8:44. Miremos lo que nos dice la Escritura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nuestro Señor también utilizó esta expresión frente a aquellos que estaban resistiendo el mensaje de salvación. Ahora, Pablo utiliza las mismas herramientas al decirle a Bar Jesús que es hijo del diablo, porque está resistiendo que se comparta la verdad del Evangelio, la verdad de las Escrituras. Y lo que va a ocurrir con Bar Jesús es una reprimenda por su actitud, una actitud mundana. Pero ya vemos aquí que era hijo del diablo. Es decir, estaba enceguecido. A pesar que conocía las leyes judías, no tenía entendimiento. Ahora él podría decir, no es que están predicando una nueva doctrina, están hablando nuevas cosas y yo estoy situado en la ley. Lo mismo que los fariseos, que los saduceos, que compartieron con nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo. No tenían la luz, no veían la revelación de las Escrituras. Entonces viene la reprimenda, que la tenemos en ese versículo 11. ¿Qué ocurre? Pablo le dice, lleno del Espíritu Santo. Una vez más enfatizo en esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? Que va a ser ciego y no verá el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ahora, esto nos muestra la condición de aquella persona que no tiene el Evangelio. Está en oscuridad, es ciego. Esa es la condición de una persona que no tiene el Evangelio. ¿Puede ser religiosa? Sí, sí puede. La Escritura nos muestra muchísimos casos, pero realmente no tiene la luz. Aunque vemos un juicio, lo vemos de forma temporal. Porque si tú lees despacito te vas a dar cuenta que quedó ciego por algún tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hay esperanza. Aquel que tiene una vida desordenada, aquel que
tiene una vida extremadamente religiosa fuera de Cristo, que ha podido escuchar el Evangelio, pero que de pronto no le ha llegado su momento. Y en una de estas características, ¿cómo se menciona este personaje? Se menciona como mago, falso profeta. ¿Qué haría el hombre del común? No, este es un mago, este es un falso profeta, lo hemos detectado, acabémoslo. Pero para Dios hay misericordia. Los planes de Dios son perfectos. Uno lee el texto y uno dice, ay Señor, pero esta persona no deja recibir el Evangelio. Esta persona es piedra de tropiezo. Esta persona, no. Pero la Escritura nos dice que fue por algún tiempo. Ahora, yo no estoy diciendo que fue salvo o no, no. Es que la Escritura nos dice ahí solamente que quedó ciego y esa ceguera fue por algún tiempo. Porque no nos registra más para decir algo, ¿no? Decir, no, es que miren, ahí Bar Jesús, ahora sí quedó hijo de Jesús. No dice ahí algo, entonces nosotros no podemos afirmar eso. No, lo que podemos ver es un juicio temporal en este caso, porque él es piedra de tropiezo, porque él está entorpeciendo el anuncio del Evangelio, tiene sus consecuencias, pero hay una esperanza que tiene todo pecador. Pero también en esas consecuencias reflexionemos que esta persona, ya cuando está ahí ciego, busca ayuda a ver quién le pudiera dar la mano. ¿Quién le pudiera dar la mano? Ahora, miremos el último punto. Y es el versículo 12, que es el resultado de la predicación del Evangelio. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que predicar el Evangelio va a generar siempre resistencia en muchos, siempre. Y pusimos unos ejemplos clásicos, aún entre los creyentes. Pero también, por supuesto, en aquellos que van a recibir la palabra y por alguna circunstancia no han recibido al Señor, pero vienen a la congregación y están cansados. Y uno con ese anhelo de esa persona nueva, ¿no? Que escuche el Evangelio. Y cuando uno se da cuenta, estás dormido. Hay tantas cosas. ¿Qué hacemos los hijos de Dios frente a nuestras debilidades en el día del Señor? Somos muy débiles. Nos preparamos un día antes. Nos preparamos. Eso hacemos los hijos de Dios, que somos extremadamente débiles. Si no nos preparamos, venimos aquí a dormir. Pero, aquí viene el versículo 12, el impacto del Evangelio. Leamos. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Quiero hacer un énfasis de la última parte, maravillado de la doctrina del Señor. Alguien podría decir, no, es que como vio el milagro, o bueno, el milagro fue que este Bar Jesús quedó ciego y este quedó inoperante. No, es la composición de todo absolutamente, porque se está haciendo referencia allí a la doctrina del Señor. Y esa palabra maravillado allí en nuestra Reina Valera, en el griego es ekpleso, que significa admirar, asombrarse, sorprenderse. Mira la reacción al recibir el Evangelio. ¿Por qué una persona se admira? Bueno, porque como un Dios justo, santo, puro, puede justificar a un pecador. Eso es causa de admiración. Un Dios santo, ¿cómo puede justificar a un pecador? ¿Cómo? Claro, la explicación del Evangelio
nos entrega la respuesta a esa pregunta. Solamente, únicamente por medio de Cristo. Eso es asombroso. Porque estamos hablando de un Dios santo. Y estamos hablando de unos pecadores. ¿Cómo no va a causar eso asombro o maravilla? Pero también, ¿cómo no va a causar eso una sorpresa? Saber que el pecador tiene esperanza. Saber que el que escucha el Evangelio tiene esperanza de ser trasladado de la oscuridad a la luz. De pasar del infierno, por decirlo así, al cielo. ¿Cómo es posible todo eso? Bueno, una vez más, gracias a la obra de Cristo, gracias al plan de salvación. Por eso este hombre prudente, este hombre inteligente, como nos lo dice la Escritura, estoy hablando del procónsul, escucha. Pero recuerda, no había nada importante en él. Era la obra del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo obrando en él para desear escuchar la palabra de Dios. Y escuchando el Evangelio, su reacción es asombro. Asombro de lo que hace Dios con un pecador. Cómo lo transforma, cómo lo cambia, cómo lo pasa de muerte a vida. ¿Quién puede hacer eso? No hay Bar Jesús, no hay ningún saduceo, fariseo, no hay nadie que pueda hacer eso. No hay ningún hombre que lo pueda hacer, ninguno. Solamente Cristo. Ese sacrificio allí en la cruz, esa sangre que Él derramó, fue para traer vida al pecador que reconoce su condición, que pudiera estar en este lugar deseoso, escuchando la palabra de Dios con atención, para que su vida sea transformada, para que su vida sea cambiada, para que la gloria la dé única y exclusivamente al Señor de señores. Todo eso es una maravilla. Como una persona que se recrea en el mundo ahora puede decir, lo que el mundo me ofrece no lo quiero, solamente quiero a Cristo. ¿Cómo no se va a maravillar uno? Como una persona que se recreaba en sus delitos y pecados ahora anhela y desea caminar en santidad. ¿Y qué le va a decir el mundo? Religioso, ¿qué le va a decir el mundo? Tonto, le lavaron el cerebro y todo eso. Pero la persona en amor mostrando que Cristo ha hecho una obra de gracia. Porque siempre es, ay, ¿qué dirán? Es que, vea, esto está muy bonito, pero ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán los de afuera? ¿Qué pensarán en mi trabajo? Ah, ya me dirán el religioso, otros, si es el caso de una mujer, me dirán la monjita, tal cosa, tal otro. Porque la gente de afuera no conoce realmente las cosas de Dios. Pero cada uno de nosotros deberíamos quedarnos en maravillarnos en la doctrina del Señor, como le pasó a este procónsul. Creyó maravillado de la doctrina de Dios. Creyó en el Evangelio. Creyó en cómo un Dios presentado en el Antiguo Testamento muestra la esperanza que hay en Cristo. Y toda la obra de Cristo, y ese pecador es justificado. ¿Qué conclusión podemos sacar de este pasaje? Bueno, uno, la importancia de una iglesia organizada. Dos, lo fundamental de una iglesia que crece. Y tres, una iglesia que obedece y envía. Es que uno ve esto tan bonito y dice, y bueno,
esta iglesia local, esta pequeña iglesia, ¿algún día podrá enviar? ¿Tú qué crees? ¿Algún día enviará? Y no estoy hablando de lo que nos han enseñado, no, nos enseñaron, vas a conquistar las naciones, vas a ir a un lado, vas a ir a otro. Porque es que a uno le están alimentando el ego. Aquí estás viendo resistencia a los que envían, les toca fuerte, pero ellos lo hacen con decisión. Pero una iglesia, una pequeña iglesia local, esta pequeña iglesia local podría hacerlo. Bueno, si contamos con el favor de Dios, si nos organizamos, vamos en ese crecimiento, obedecemos la palabra de Dios, vamos a poder enviar. Eso es también llevándonos a una aplicación o queriendo compartir con ustedes una aplicación. Porque uno dice, escuchamos este texto, ¿qué debemos hacer como iglesia local? ¿Cuáles son los pasos que debemos trazar? ¿Qué podemos poner en obra? Porque uno diría, bueno, ahí está la palabra, sí. Y este texto en particular, a mí, ¿qué me dice? Unos dirán, bueno, yo estoy nuevo en la iglesia, pero yo diría que aquel que ha nacido de nuevo, Dios le ha concedido unos dones. Y todos nos involucramos. ¿Para qué? Para organizarnos, para así avanzar y enviar. Pero no es la imagen de una iglesia aislada, donde cada uno va con sus propias metas, sus propios proyectos. No, trabajamos mancomunadamente en darle la gloria al Señor. No, es que mi meta es llegar a hacer tal cosa, tal. No, démosle todo la gloria al Señor. No, todos vamos unidos. Todos vamos unidos. Además, porque tú te das cuenta la importancia allí que vemos en el capítulo 13, versículo 3 de la oración. Porque estaban orando. Es que ¿qué venía? Imagínate a Pablo y a Bernabé después de ese problema y todo eso, decir, nosotros nos regresamos otra vez a Antioquía. Uy, esa resistencia, esa persecución que hay tan brava. Uy, no. ¿Pero qué hizo la iglesia? Orar. Orar. Porque sabía lo que venía. Pero además, estos varones estaban entrenados, estaban llenos del Espíritu Santo, como nos registra la Escritura. Y uno ve a esas personas como muy especiales, ¿no? Llenura del Espíritu, son muy especiales. Pero cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo, puede ser llena del Espíritu Santo. Pero uno los ve, no, eso solamente es Pablo, eso es Bernabé, eso es Pedro, son ellos. Y si fuéramos a iglesias ligeras, pues sí, ahí todos son llenos del Espíritu Santo, pero brincando y saltando, y en un desorden que no tiene realmente unidad. Y en el otro extremo, entonces, digamos el de acá, no solamente es Pablo, que son llenos. No, debemos comprender los que estamos acá, los creyentes, que podemos ser llenos del Espíritu Santo. No es para alguien especial, es para los hijos de Dios. Y no es dar vueltas o brincar o saltar, no. No es nada de eso. No es que las emociones pierdan control. Es más bien sujetar las emociones a la palabra de Dios. Así que les dejo esta pregunta: ¿qué debemos hacer? Pero tú y yo sabemos qué debemos hacer para no dejar esto inconcluso. Más bien, pongámonos a orar y a actuar. Que la iglesia se siga organizando, que la iglesia siga avanzando en sus procesos, en los procesos que estamos. Y que aún sepamos y estamos advertidos
Cada uno de los que estamos acá, los que están en proceso de membresía, que se van a levantar muchas fuerzas espirituales, se van a levantar. Estamos advertidos. Pero para ello, hagamos lo que tenemos que hacer. Que el Señor se encargará de nosotros. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero el Señor se encargará de nosotros. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.